Hola, buenas, ¿cómo están? Acaba de terminar el partido entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Empate 0-0, como dice el título del video, muy parejo, porque la realidad es que el clásico cordobés fue demasiado, muy parejo. Porque Talleres tuvo sus oportunidades, obviamente en el primer tiempo, donde fue superior. Y Belgrano tuvo las suyas también en el segundo, bien, que para mí fue superior porque tuvo más ocasiones Belgrano, porque tuvo más la pelota, porque tuvo más peligro. Lo mismo para Talleres, pero en el primer tiempo, donde tuvo varias oportunidades con De Pietri, que era de lo más peligroso, junto a Rick, el brasileño, que hoy estuvo haciendo lo que quería, básicamente. Lima Di Moraes, espectacular lo que hizo el 37 en el primer tiempo. Después del segundo, bueno, se fue alejando un poco de lo que fue en el primero, pero igualmente yo creo que Talleres revive, por así decirlo, vuelve a estar un poco en el juego del primer tiempo. Cuando entra Angulo y sale Sporle, creo yo, también en ese cambio de Ollega, que entra por Sporle, que salió lesionado. Entra Ollega, entra Angulo y Angulo ahí hizo, la verdad es que hizo una, dos, tres jugadas que podrían haber terminado en gol de Girotti, que fue la última que estaba Licha López. Después otra más también. Bueno, Angulo entró enchufado con algunos cambios de Talleres. Yo creo que el segundo tiempo, el final del segundo tiempo fue lo más claro para mí de la T, que repito, se vio al final del segundo tiempo lo que hizo en el primero. Y después Belgrano, yo creo que el primer tiempo no logró encajar del todo, fue parejo por momentos, pero Talleres también fue un poquitito mejor, fue mejor. Vamos a dejarlo así, no fue ni poquito ni poquitito. A mí fue mejor Belgrano, Talleres digo, en el primer tiempo. Ahora bien, en el segundo fue completamente distinto. El Pirata tuvo la pelota. Talleres creo que no hizo nada hasta, como ya digo, el cambio de Sporle y eh, el ingreso de Angulo, el colombiano, ¿bien? Pero bueno, en ello tuvo oportunidad de Girotti en el final, que la verdad la salva otra vez el Licha López, como ya dije antes. Tuvo oportunidades de Pietri, Bota en el final alguna que otra, pero después la realidad es que alguna jugada de Rick en el primer tiempo, pero yo creo que tiro al arco, alguna tajada de Thiago Cardoso no se vio del todo. Sí se vio de parte de Guido Herrera por Belgrano, que le pegó Jara, le pegó Celarrayán. Celarrayán tuvo el segundo tiempo de Celarrayán fue espectacular. Lo verdad, lo de el chino fue. No lo podían parar. Era algo que el 10 agarraba la pelota y ya decías qué peligro que se va a venir de parte de Belgrano. Y Talleres no sabía cómo frenar al número 10, que salía de Portilla, que se sacaba encima a Portilla, a Escatalán, a Palomino, a cualquiera, se sacaba de encima a cualquiera, de verdad. Y pateaba el arco, iba entre los tres palos y exigía a Herrera. Y fue así bastante tiempo del segundo tiempo, que yo te diría hasta el minuto 40, del minuto 0 al minuto 40, la verdad es que Belgrano tuvo el dominio, porque el 10 entró en juego, porque se la daban bien y porque no lo cubrían. Yo sentía que por momentos el chino Sarrayán estaba completamente solo, donde la pelota le caía y tenía espacio, no salía nadie a presionarlo, a cortarle los tobillos, nada, y podía hacer lo que quisiese, básicamente. Para mí tuvo ese error, para mi gusto, de Talleres, que no logró neutralizar al 10, que sí en el primer tiempo es cierto, tuvo algunas que otras jugadas, pero no apareció tanto como en el segundo tiempo. Fue deslumbrante, la verdad, lo de Celarrayán. Pero bueno, como ya digo, después otras oportunidades, la verdad es que no tuvieron. Belgrano fue mejor, es cierto, y lo remarco bastante para que quede claro, fue mejor en el segundo tiempo, tuvo algunas chances, Franco Jara, Celarrayán, eh, González Metiri no entró mucho en el juego, alguna de cabeza, la verdad es que ninguna de cabeza, los cabezazos iban por lo general para afuera, Huirta Fernández no tuvo ninguna chance, un offside de Jara que no termina en nada, con Panucci nada, absolutamente nada, así que creo que los cambios tampoco, Menossi, después Ochega.
absolutamente nada de eso Belgrano. Y Talleres no exigió a Cardoso, no le pegó entre los tres palos. Ya repito, y lo digo por última vez, la jugada de Girotti, que fue la más clara del partido, quizá, con una jugada de Angulo, fue de las más claras y la sacó, ni siquiera la sacó Cardoso, la sacó el Licha López. Entonces, ni participó en el juego Cardoso, porque tampoco tuvo una tajada que vos digas qué bien que le hizo el uruguayo, el ex Unión. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, con ello vamos a ir al uno por uno, vamos a arrancar por Talleres, por la T que hizo local, bien. Vamos a arrancar en el arco con Guido Herrera, que yo creo que respondió las jugadas que se lo exigían o que se lo necesitaba, respondió el capitán. Y yo creo que termina teniendo un buen partido en líneas generales. Augusto Yot, yo creo que tuvo un buen partido lateral por derecha de Talleres, yendo para adelante, pateando el arco, siendo peligroso por momentos en el primer tiempo. Después el segundo, es cierto, tuvo una regularidad, desapareció en un momento, pero después empezó a aparecer de vuelta. Y yo creo que tuvo un buen partido como Herrera, en líneas generales bien. Catalán y Palomino, la dupla central para mí, Catalán tuvo un buen partido también, Palomino más o menos, normal, poquito peor de Catalán, pero yo creo que el primer tiempo Catalán fue bueno, muy bueno, de verdad. Después el segundo sí que no se le vio tan participativo, aguantando más que otra cosa. Como todo Talleres el segundo tiempo es la realidad, pero después no hizo mucho más el número 4 de Talleres. El lateral por izquierda, Báez, que a mí, para mi gusto, fue el mejorcito de la defensa. La verdad es que el segundo tiempo fue bueno, de verdad. El primero, que vos decías, bueno, en general Talleres jugó bien en el primer tiempo. Báez, puede ser. La verdad es que no lo vi tan bien. El segundo, la verdad es que me sorprendió. Estuvo bien en el ataque, estuvo bien en defensa. Recuperó pelota, fue para adelante. Así que en eso, la verdad, muy bien por el número 23 y el ex nacional de Uruguay, Gabriel Báez. Yendo un poquito más a la mitad de cancha, Portilla y Ortegoza. Ortegoza por momentos aparecía y por muchos otros momentos no. En la recuperación yo creo que estuvo flojo por momentos. Es verdad, alguna que otra recuperaba, pero me faltó un poquito más de Ulises. Y por otro lado, Portilla, yo creo que también otro jugador regular. No tuvo un buen partido para mi gusto, tuvo un partido más o menos regular, como lo dice la palabra, ¿no? Un poquito más adelantado, Mateo Cáceres, quiero decir, el ex Tigre, que el segundo tiempo fue bueno, el primero no tanto, en la realidad no apareció, para mí no apareció Mateo Cáceres, el segundo tiempo sí me gustó, estuvo bien, la verdad, pero bueno, yendo más al ataque, ¿no? Donde acá yo creo que Talleres se hizo fuerte en el primer tiempo y por las jugaditas que hizo Rick, por lo punzante y por lo peligroso que fue de Pietri, yo creo que fueron de los mejores de Talleres. Por lo hecho en el primer tiempo, porque en el segundo la verdad es que de Pietri no jugó directamente. Y Rick muy pocas pelotas tocó y lo neutralizó bastante bien la defensa de Belgrano. Pero yo creo que fue una fortaleza de ambas defensas, es decir, acá no pasa nadie. Y así fue, la verdad es que no hubo mucho ataque por ambos equipos, pero la verdad es que Rick y De Pietri, repito, en el primer tiempo estuvieron muy bien y fue de lo mejor de Talleres. Y el número 9, no, delantero centro, esta vez el número 7, Bustos, Nahuel Bustos. Me pareció que tuvo un partido bastante intrascendente, no tocó mucho la pelota, tampoco se la daba mucho. Lo mandaban a correr por momentos y Bustos no es para correr. De Pietri y Rick sí es para correr, obviamente, pero de Bustos se la tiene que dar al pie y que invente algo porque tiene calidad. No se dio así, por eso entró Girotti, que me parece que en principio no logró entrar en juego. Después el final sí, teniendo alguna que otra jugada. La del final, el pase a Angulo también. Tuvo participaciones interesantes ya llegando a la fase definitoria, por así decirlo, del partido, que son los minutos finales. Bueno, ahí sí que Girotti estuvo un poco en partido, pero al principio la verdad que le costó. Después algún que otro cambio, ¿qué puedo decir? Angulo, entró bien Angulo, y repito y remarco de vuelta, con la entrada de Ochega para mí se le facilitó todo al colombiano, que la verdad es que jugó bien, ingresó bien y se notó, porque cuando entró cambió la cara de Talleres, de lo que venía sufriendo un poco el segundo tiempo, bueno, Angulo dio un oxígeno que necesitaba la T.
Y después, bueno, Bota, Galarza. Me pareció que Galarza tuvo un partido decente, interesante por momentos, pero no, nada más allá de eso. Bota, no, no me alcanza con ese tiro de lejos de Rubén Bota, con la calidad que tiene, con lo jugador que es. Yo creo que le tendría que haber aportado un poquito más a Talleres, ¿bien? Con eso terminamos con la T, vamos con el Pirata, vamos con Belgrano, que en el arco Thiago Cardoso, que ya dije un montón de spoilers, la verdad es que no tocó mucho la pelota Thiago Cardoso, no tuvo una tajada espectacular, así que lo puedo calificar como un partido casi nulo, diría, no tocó mucho la pelota, no tuvo una tajada, repito, pero nada, normal, para así decirlo. Lateral por derecha, Elías López, que sufrió todo el primer tiempo, quiero decir. El segundo se fue acomodando un poco al partido, pero la realidad es que no tuvo un buen rendimiento el día de hoy, el número 4. Vamos a hablar de Lisandro López, que para mí fue el mejor de Belgrano. Defendiendo, sacando la pelota en la línea, cortando cruces clave. La verdad, espectacular el partido del ex Boca, Lisandro Licha López. Espectacular para mí, de la figura del partido, si no fuese por el número 10, que el segundo tiempo la verdad es que la movió de todos los colores. A su lado, Morales, que también otro que tuvo un rendimiento bueno, no tanto como Lisandro López, para mí fue opacado por eso, pero yo creo que es un trabajo en equipo y por eso está la dupla, ¿no? Entonces Morales hizo su parte y Licha López también hizo su parte. Lateral por izquierda, que para mí le costó un poco el partido a Sporle, no es un jugador que a mí me agrade mucho, en sentido de juego, ¿no? Claramente no lo conozco personalmente a Adrián Sporle, pero puedo decir que no es un jugador que me guste su estilo de juego. En defensa yo creo que es bastante bien, sólido, pero en el ataque yo creo que le cuesta un poco y para dañar un poco a los equipos tiene que haber armas por todos lados, por el centro, por las bandas, por ataque de todos lados y ahí yo creo que le faltaba un poco al lateral por izquierda de Belgrano. Repito, en defensa me pareció que estuvo bien, después en ataque me dejó un poco a gamba. Longo como el volante central, González Metil y ahí también. Longo me pareció que tuvo un partido bueno, aceptable, regular, no mucho más allá de eso. González Metil flojo, no me gustó el partido del ex central Córdoba, por momentos errático, el segundo tiempo casi ni tocó la pelota. Con Pagnucci, otro que también flojo. Yo creo que fue más para ayudar un poco a Elías López, pero en el primer tiempo la verdad es que si estaba con Panucci o estaba Menossi o estaba Mavilla, para mí era exactamente lo mismo, porque con Panucci no ayudó en casi ninguna jugada al lateral por derecha de Belgrano y sufrió bastante, la verdad, Belgrano, el Pirata, ¿bien? Del otro lado, para mí la figura del partido, Lucas Ararayán, que repito, la movió, jugó, pateó al arco, dio pase, todo, hizo todo el 10 en el segundo tiempo, que fue muy bueno, y el primero, bueno, porque la verdad es que no tuvo tanta participación, pero el segundo fue espectacular. Nada que decir, nada negativo de decir del 10, que es para mí la figura del partido junto a Lisandro López y quizá un poquito por el brasileño Rick por lo hecho en el primer tiempo, hablando de ambos clubes y del partido, ¿no? Claramente. Y ya llegando al doble 9, que para mí fue doble 9, no fue un... Sí, fue un doble 9, Ubita Fernández y Franco Jara, me pareció que fue intrascendente ambos. Ubita Fernández no tuvo casi ninguna, Franco Jara sí, estuvo un poquito más activo, pivoteando, generando un poco más de peligro que Ubita. Me pareció que estaban en duda, habían dicho en la transmisión, por Mavilla o Ubita Fernández. Me parece que Mavilla entró un poquito mejor, pero como decían bien en la transmisión de ESPN, la realidad es que Ubita Fernández es jerarquía y si no me metes en otro partido, ¿en cuál partido lo vas a meter? Entonces, para mí está bien, pero le faltó un poquito más, que ay, a mí me encanta Ubita Fernández, en Defensa y Justicia la rompió, en San Lorenzo tuvo un paso bastante malo, pero en Belgrano la verdad es que al principio lo estaba rompiendo y ahora en este partido, por lo menos, la verdad es que no se vio casi nada de lo que fue en Defensa y Justicia, de lo que fue el principio del Belgrano. Hay que darle tiempo, es un jugadorazo, eso no tengo dudas, pero bueno, anda en un nivel bastante bajo o altibajo, la verdad, medio irregular, por así decirlo. Pero volviendo a Jara, para mí me parece que tuvo un partido
decente. No fue el mejor Jara, que metió un hat-trick, que metió 2 goles, que metió un gol. Hasta ahí hizo lo que pudo también por momentos. Pero nada, no mucho más allá de eso, de Franco Jara. Después entró Llega, que para mí entró mal. Entró Mavilla, que como ya dije, entró mejor que Ubita Fernández. Y después entró Menossi, que la verdad no cambió mucho el panorama, no cambió mucho la ecuación. Si estaba con Panucci, para mí era lo mismo, porque no hizo mucha diferencia. Es más, yo creo que estuvo un poquito más en otra cosa, Menossi. No estaba en partido, por momentos errático, dando pelotas que la verdad había que cuidarlas y bueno, se las sacó de encima, creo yo, pero bueno, la realidad es que no me gustó el ingreso de Menossi. Pero bueno, hasta acá el análisis, hasta acá el video, muchachos, muchachas. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció el partido, si vieron el clásico de Córdoba. 0-0, parejo, como dice el título del video. Pero bueno, es lo que hay. Un empate, yo creo que está bien. No mereció ninguno ganar. En sentido de que, obviamente, ambos tuvieron sus chances, pero Talleres tuvo las suyas, Belgrano las suyas. Y yo creo que si hubiese terminado 1-1, 2-2 o 3-3 hubiera estado bien, a eso voy, que el empate está bien para ambos equipos. Pero bueno, ahora sí, los dejo de joder y sigan con su vida. Nos vemos en un próximo análisis. Denle like, suscríbanse, acuérdense a que tienen campanita y todo, comenten. Bien, así que nada, nos vemos en un próximo análisis o video. Chau, chau.